Juan Guaidó lanzó la fase final de la Operación Libertad rodeado de militares, y convocó al pueblo a la base aérea La Carlota. El presidente encargado de Venezuela, acompañado del líder opositor Leopoldo López, dio un mensaje al país: vamos a la calle. Fuerza Armada Nacional, a continuar el despliegue hasta que consolidemos el fin de la usurpación que ya es irreversible, expresó el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo. Se refirió a la situación en Venezuela. El actual presidente interino Juan Guaidó anunció el inicio de la Operación Libertad. El gobierno de los Estados Unidos apoya plenamente al pueblo venezolano en su búsqueda de la libertad y la democracia. La democracia no puede ser derrotada. Estamos unidos. El líder opositor Enrique Capriles afirmó en Twitter: a los países que apoyen la restitución de la democracia en nuestra Venezuela, es momento de apoyar la causa de los venezolanos en esta hora crucial. A nuestro pueblo, es momento de mantenernos movilizados. Vamos Venezuela, la Operación Libertad está en nuestras manos. La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel de Saint-Malo de Alvarado, expresó su apoyo al pueblo venezolano para el retorno a la democracia. Llegó el momento de redoblar esfuerzos en apoyo al pueblo venezolano para el pronto retorno a la democracia. Isma, afirmó y firmó en su cuenta personal la diplomática panameña: Panamá dispuesto, de inmediato. Panamá forma parte del Grupo de Lima, que apoya a Guaidó y no reconoce a Maduro desde que en enero pasado tomara posesión del cargo tras unas elecciones en las que no participó la oposición por falta de garantías. El gobierno británico, uno de los primeros en Europa que en febrero reconoció a Juan Guaidó como presidente constitucional e interino de Venezuela, llamó a una resolución pacífica después de que el líder opositor anunciara tener el apoyo de militares. El pueblo venezolano se merece un futuro mejor, ya ha sufrido bastante y el régimen de Maduro debe terminar, dijo a los periodistas un portavoz de la primera ministra Theresa May. Al menos una persona resultó herida por causas todavía desconocidas frente a la base militar venezolana de La Carlota, en la que Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países, se ha levantado junto a un grupo de militares. John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump en Estados Unidos, le envió un mensaje a Vladimir Padrino López, jefe del ejército. La Fuerza Armada Nacional debe proteger la Constitución y al pueblo venezolano. Debe apoyar a la Asamblea Nacional, y a las instituciones legítimas contra la usurpación de la democracia. Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela, afirmó. El canciller argentino, Jorge Faure, envió un mensaje de apoyo a Juan Guaidó, y se congratuló por la liberación de Leopoldo López. Argentina saluda con expectativa la liberación de Leopoldo López en Venezuela, llevada a cabo por militares en obediencia del presidente encargado Juan Guaidó. El espíritu de libertad que anima a los venezolanos en esta hora tiene el apoyo de los argentinos para que vuelva a imperar la democracia en la hermana. Seguimos atentos a la evolución de los acontecimientos en este día, concluyó. Militares leales a Guaidó detuvieron en Maracay al general Carlos Armas López, presidente de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares. Manifestantes llegan a la Plaza Altamira para manifestarse contra Nicolás Maduro y apoyar a Juan Guaidó. Periodistas locales informaron que en los institutos educativos los docentes envían a sus casas a los alumnos. Se suspendieron las clases. La Asamblea Nacional Venezolana, de mayoría opositora, manifestó en su cuenta de Twitter: que nadie se quede en su casa. Caracas se concentrará en el Carlota, y el resto de Venezuela en las principales avenidas. Que nadie se pierda esta historia. Nos hemos preparado, nos hemos organizado y ya estamos listos para conquistar la libertad de Venezuela. Y acotó: llegó la fase final de la Operación Libertad.
Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana reprimen a la población civil que se empezó a manifestarse en las calles de Caracas. No funciona el metro de Caracas. El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo: hacemos un llamado a militares y al pueblo de Venezuela para que se ubiquen del lado correcto de historia. Rechazando la dictadura y la usurpación de Maduro, uniéndose en búsqueda de libertad, democracia y reconstrucción institucional, en cabeza de @Asamblea y el presidente @Guaidó. El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, habló de un momento histórico para el regreso de la libertad en Venezuela. Hoy 30 de abril, marca un momento histórico para el regreso a la democracia y la libertad en Venezuela, que el Parlamento Europeo siempre ha apoyado, tuiteó Tajani. El gobierno español llamó a evitar un derramamiento de sangre en Venezuela. Vamos Venezuela libre, expresó. Deseamos con todas nuestras fuerzas que no se produzca un derramamiento de sangre, dijo Isabel Celaá, portavoz del gobierno español de Pedro Sánchez, que a principios de febrero reconoció a Guaidó como presidente encargado del país. Repitiendo la petición lanzada entonces, la portavoz gubernamental insistió en la necesidad de una convocatoria inmediata de elecciones presidenciales, y el lanzamiento de un proceso democrático pacífico. La solución para Venezuela tiene que venir de la mano de un movimiento pacífico, de elecciones democráticas. Por tanto, España no respalda ningún golpe militar, añadió. El canciller de Colombia, Carlos Hobbs Trujillo, hizo un llamado a los países del Grupo de Lima para convocar a una reunión de emergencia. Hago un llamado a todos los países miembros del Grupo de Lima para que hoy continuemos nuestra tarea de apoyo al regreso de la democracia y libertad a Venezuela y definamos de común acuerdo una reunión de emergencia. Expresó en Twitter. Y agregó: siguiendo instrucciones del presidente Iván Duque, avanzamos en la comunicación con los países miembros del Grupo de Lima para convocar reunión de emergencia a fin de continuar apoyando con decisión el regreso de la democracia y la libertad a Venezuela. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se manifestó en Twitter: saludamos adhesión de militares a la Constitución, y al presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó. Es necesario el más pleno respaldo al proceso de transición democrática de forma pacífica. 7:20, el senador estadounidense Marco Rubio volvió a expresarse en sus redes sociales. OEA Confla. Vladimir Padrino López, la llamada a las pandillas armadas en colectivos a tomar las calles de Caracas, Venezuela, es un desafío directo para ti y para la FAM. ¿Cumplirá su deber constitucional de proteger a su propio pueblo de estos elementos criminales?, se preguntó. Luego, acotó, el régimen de Maduro hizo un llamado para que los grupos armados en colectivos tomen las calles. Es una clara señal de que han perdido la fe en los militares. Como de costumbre, el régimen de Maduro, con la ayuda de técnicos de China, ha derribado todo el acceso a las redes sociales dentro de Venezuela, agregó. Se produjo un apagón en Mérida. La ciudad está sin servicio eléctrico. El senador norteamericano Marco Rubio volvió a expresarse en Twitter: pueblo de Venezuela, su destino ahora está en sus manos. La diputada Gaby Arellano, en Twitter: conquista de la libertad. Ha llegado el momento de recuperar su patria y su libertad. Pueblo y Fuerza Armada, con la Constitución, Juan Guaidó y Leopoldo López. En la calle, conquistan la libertad. Punto. El régimen de Nicolás Maduro bloqueó las comunicaciones y las redes sociales en Venezuela. Leopoldo López habló con los medios de comunicación en las afueras de La Carlota: vamos a lograr el cese de la usurpación y convocaremos a elecciones libres. Desde adentro de La Carlota, militares afines al chavismo lanzan gases lacrimógenos a los efectivos que están apoyando a Juan Guaidó en las afueras de la base aérea. El senador estadounidense Marco Rubio dijo en su cuenta de Twitter:
Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Policías, judiciales y políticos, deben apoyar la restauración de la democracia constitucional o serán partidarios de los esfuerzos de Cuba para colonizar Venezuela. La elección que hagas definirá el resto de tu vida. En un segundo mensaje, acotó, Leopoldo López fue liberado esta mañana por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y por el SEBIN y se le permitió unirse al presidente interino Juan Guaidó que está dentro de la base aérea de Francisco de Miranda en Chacao. Caracas, Venezuela en su papel como el comandante legítimo en jefe de las Fuerzas Armadas. El ministro de Comunicación del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, señaló, informamos al pueblo de Venezuela que en estos momentos estamos enfrentando y desactivando a un reducido grupo de efectivos militares traidores que se posicionaron en el distribuidor Altamira para promover un golpe de Estado contra la Constitución y la paz de la República. A este intento se agregó la ultraderecha golpista y asesina, que anunció su agenda violenta desde hace meses. Llamamos al pueblo a mantenerse en alerta máxima para, junto a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, derrotar el intento de golpe y preservar la paz. Venceremos, acotó. Leopoldo López envió un mensaje en Twitter. Venezuela ha iniciado la fase definitiva para el cese de la usurpación, la Operación Libertad. He sido liberado por militares a la orden de la Constitución y del presidente Guaidó. Estoy en la base La Carlota. Todos a movilizarnos. Es hora de conquistar la libertad. Fuerza y fe, manifestó. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó en Twitter que inició la fase final de la Operación Libertad con las principales unidades de las Fuerzas Armadas, y convocó al pueblo de Venezuela a la base aérea La Carlota. El líder de la oposición venezolana Juan Guaidó da la mano a un militar cerca de la base aérea La Carlota del generalísimo Francisco de Miranda. Guaidó, acompañado de Leopoldo López y de un grupo de militares, sostuvo en un video que inició el fin de la usurpación. En Caracas, Venezuela, el 30 de abril de 2019. En este momento me encuentro con las principales unidades militares de nuestra Fuerza Armada dando inicio a la fase final de la Operación Libertad. Cuentan con el apoyo del pueblo de Venezuela, con el aval de nuestra Constitución, con la garantía de estar del lado correcto de la historia. A desplegar las fuerzas para lograr el cese de la usurpación, señaló en su mensaje al país. Fuerza Armada Nacional han tomado la decisión correcta. Y agregó, pueblo de Venezuela, es necesario que salgamos juntos a la calle a respaldar a las fuerzas democráticas y a recuperar nuestra libertad. Organizados y juntos movilícense a las principales unidades militares. Pueblo de Caracas, todos a La Carlota.